Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Muy bien, hermanos. Estamos reflexionando los días sábados con relación a los valores cristianos, porque decimos este mundo tiene sus propios valores, este mundo tiene su propia manera de vivir, ¿no? Su propio estilo de vida, y así es lo que impone. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos basamos y nos guiamos por la palabra de Dios. El mundo podrá tener muchas formas de vivir, muchas modas que pasan también. El mundo puede inventar muchas filosofías de vida, ¿no? Pero nosotros sabemos que esas cosas son solamente duraderas, son corrientes de pensamiento, estilos de vida que cambian con el tiempo, cambian con el tiempo, de acuerdo a la época, de acuerdo a los desafíos que van presentando las cosas. Los asuntos cambian. Lo que no cambia son los principios de vida. Lo que no cambia son los valores que uno adquiere, ¿no? Y lo aplica a su vida, porque los valores, los principios, decimos una vez más, son lo que le da consistencia a nuestra vida en cualquier circunstancia, ¿no? Hoy día vamos a pensar en el discipulado. El discipulado para nosotros los cristianos es fundamental. El tema del discipulado lo estamos abordando los jueves, pero muchos de ustedes no vienen el jueves, ¿no? Entiendo por sus estudios seguramente. Pero yo quiero, de acuerdo al pasaje que tenemos aquí y otros más, vamos a meditar en lo que significa el discipulado cristiano, qué es el discipulado y qué valor tiene, ¿no? Qué valor tiene tanto para nosotros como también para la obra del Señor. Vamos a comenzar pensando en Marcos capítulo 3. Vamos a ir a Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahí encontramos algunas ideas que nos van a ir ayudando a comprender lo que es el discipulado cristiano. Marcos capítulo 3. Aquí el autor, guiado por el Señor, inspirado por el Señor, habla de cómo nuestro Señor Jesucristo eligió a sus 12 primeros apóstoles, ¿no? Para estar con ellos. Versículos 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así comenzamos pensando en lo que es el discipulado. El discipulado es una forma de vida, un estilo de vida, pero basado en las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos muestra en su palabra, basado en la interpretación que los apóstoles hacen de la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos dos cosas importantes que el Señor hizo con sus primeros discípulos, ¿no? Para constituirlos después como la iglesia del primer siglo. Dice que el Señor pasó tiempo orando, iba a tomar una decisión muy importante. Mucha gente le seguía al Señor, multitudes, dice, le seguían, mucha gente, pero no todos eran discípulos. Muchos le seguían por curiosidad, otros le seguían, como luego el Señor Jesucristo también dijo, lo seguían porque el Señor multiplicó los panes, ¿no? Y le dio de comer a multitudes, a miles de personas. Entonces mucha gente decía, bueno, siguiendo a este hombre tenemos el alimento seguro, ¿no? Tenemos el alimento seguro. Habían visto sanar a tantos enfermos, enfermedades difíciles de sanar en ese tiempo. La gente decía, bueno, con este hombre tenemos salud asegurada, ¿no? Porque cualquier enfermedad que tengamos, pues acá nos va a tocar y nos va a limpiar, nos va a sanar. Así que mucha gente pensaba con ese interés, ¿no? No de servir, no de obedecer, sino con el interés de recibir algo del Señor, beneficiarse de su poder, beneficiarse de su sabiduría. Eso es lo que mucha gente, digamos, hacía cuando seguía al Señor. Así que muchos no eran discípulos. Pero dice el Señor, viendo la necesidad, Él comenzó a planificar, subió al monte, dice, y
y seguramente a orar, ¿no? Y luego llamó a los que iban a ser sus primeros apóstoles comprometidos con su causa. Aquí vemos que el Señor hizo primero una selección, ¿no? De toda la multitud que le seguía, Él seleccionó a los que iban a ser las personas más cercanas a Él. Las personas más cercanas a Él. Escogió, hizo una selección, un grupo de 12, dice, para volcar en ellos toda su sabiduría. Toda su sabiduría, dedicarles tiempo, capacitarlos, entrenarlos, ¿no? Para que luego ellos continúen la labor que Él había comenzado. Así que hizo una selección primero. Y luego vemos una asociación con Él. Dice Marcos aquí que estableció a 12, dice, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Es decir, para que vivan con Él. Para que estén todo el tiempo con Él. Y esa es la idea del discipulado. Estar permanentemente vinculado, relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Ese es justamente el corazón del discipulado, ¿no? Desde que somos discípulos del Señor, decimos, ya pensamos como Él, hablamos como Él hablaba, ¿no? Tratamos de seguir las enseñanzas que Él dejó. Esa es la idea del discipulado, aprender del Señor directamente, como hicieron los primeros discípulos. Dice, los seleccionó y luego los escogió, dice, y los apartó del grupo para que estuviesen con Él. Tenían mucho que aprender, sin duda. Hermanos, el Señor, dice la Biblia, llama a muchos, pero muy pocos son escogidos, ¿no? Dice, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. La invitación a seguir a Cristo se extiende a toda persona, a todos, pero no todos le siguen. La invitación, el llamado es para toda persona, pero no todos son llamados, no todos son escogidos. El Señor igual se acerca a todos con su mensaje, ¿no? Y la iglesia predica a todos, pero no todos responden positivamente al mensaje del Señor. Solamente aquellos, dice la Biblia, aquellos que tienen un corazón ya sensible, donde el Espíritu Santo ha estado trabajando, ha estado obrando, entonces un corazón sensible va a abrirse para que el Señor entre en su vida. Y dice, luego hay una asociación. Esa es la clave del discipulado, estar permanentemente conectados con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo en una ocasión a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, le dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Yo soy la vid, vosotros las ramas. Y eso quería decir que debemos mantenernos unidos a Él. Porque si no estamos unidos, permanentemente unidos, entonces no vamos a poder ser discípulos realmente como Él espera que seamos. La idea entonces es estar permanentemente vinculado con el Señor, ¿no? Aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra. Los discípulos que Él escogió, y para que estuviesen con Él, fueron discípulos que vivieron observando al Señor, observándolo, cómo vive, cómo responde ante las acusaciones, ante la persecución, cómo responde el Señor ante las preguntas capciosas de los fariseos, porque ya nosotros sabemos que dice que lo tentaban, ¿no? Le tendían trampas, le hacían preguntas difíciles, complicadas, preguntas comprometedoras. Y los discípulos estaban siempre ahí observando al Señor. ¿Qué actitud va a tomar el Señor ante esas personas? ¿No? Entonces, lo que veían en el Señor era algo que ellos iban aprendiendo. También le preguntaban al Señor. También ellos expresaban sus ideas. Por ejemplo, una vez dice que Juan y Jacob le dijeron al Señor, ¿no? Que sería bueno que cuando ya el Señor esté en su reino, ¿no? Que como ellos eran hermanos y eran de los primeros discípulos, ¿no? Dijo, Señor, permite que cuando estés en tu reino, acá nosotros dos, ¿no?
nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, Señor, ¿qué te parece? ¿No? Somos los primeros discípulos. Y efectivamente eran de los primeros, ¿no? Juntamente con Andrés y con Pedro, ¿no? Jacobo y Juan eran de los primeros, ¿no? Y esa pregunta desató una respuesta, ¿no? El Señor les dijo, no es así, así no son las cosas acá, en este reino no son las cosas así. Y eso pasa en el mundo, ¿no? En el mundo sí ocurre, el grande es el que está al lado del ministro, al lado del presidente, al lado del emperador, ¿no? No es así en el reino de los cielos. Para ser grande en el reino de los cielos hay que servir primero, hay que ser un siervo, ¿no? Porque la grandeza en el reino de Dios se alcanza, ¿no? Se cultiva con el servicio. Y eso le enseñó a los discípulos el Señor. Así que ellos tuvieron que aprender, le hacían preguntas, escuchaban sus respuestas, captaron la visión que él tenía sobre el reino de Dios, ¿no? Y así fueron ellos formándose como sus discípulos. En Hechos capítulo 4, versículo 13, vamos a ir ahora. Hechos 4:13. Encontramos algo importante ahí. Los discípulos del Señor no eran personas, digamos, humanamente extraordinarias, ¿no? No eran ellos, digamos, eruditos, intelectualmente bien preparados. No eran personas que tenían influencia en la sociedad. No eran personas poderosas, ¿no? Ni militarmente, ni económicamente, no. Dice en Hechos 4:13, cuando dice cuando los juzgaban las autoridades judías, los juzgaban a Pedro y Juan y a todos los apóstoles, ¿no? Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la confianza, el denuedo es la seguridad con la cual ellos anunciaban el Evangelio, la seguridad, la convicción con que ellos hablaban y predicaban, ¿no? Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los discípulos, los apóstoles, no eran personas extraordinarias, tenían un coeficiente intelectual normal, ¿no? Eran personas comunes, como dice acá, eran del vulgo, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no habían tenido grandes estudios, una gran preparación, no, eran personas, digamos, comunes en el pueblo. No eran ellos académicos, intelectualmente bien preparados, de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, tenían que reconocer, dice, reconocían ellos que ellos, aunque no eran personas extraordinarias, sin embargo, habían estado con Jesús y le habían seguido a Jesús y habían aprendido de él. Ya para entonces, en este pasaje, para entonces ya Jesús ya no estaba con ellos, ya había muerto, había resucitado, ya había ascendido a los cielos también, así que ya el Señor ya no estaba con ellos. Sin embargo, el hecho de haber permanecido con Jesús, aprendiendo de él, ¿no? Aprendiendo de él, dice que eso hizo de ellos personas realmente útiles para el reino de los cielos. Hermanos, un discípulo de Cristo se forma con la palabra de Dios, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo de Cristo es uno que con el tiempo absorbe, ¿no? Absorbe lo que significa la vida cristiana, de acuerdo a los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestro molde es la palabra de Dios. Y cuando vivimos así, obedeciendo al Señor, bueno, nuestra vida se va volviendo una vida diferente al resto, una vida útil para el Señor en sus manos. Y resultamos haciendo cosas a veces extraordinarias, ¿no? Personas comunes en las manos de Dios se vuelven personas muy sabias, ¿no? Personas con mucha sabiduría para hacer cosas sorprendentes inclusive. Hermanos,
dice la palabra del Señor que durante aquellos años que estuvieron en compañía de Jesús, acompañando al Señor durante su ministerio, ¿no? Ellos aprendieron del Señor. La vida de Jesús fue poco a poco transfiriéndose a la vida de los discípulos. Y ellos resultaron entonces personas convencidas, ¿no?, de lo que habían escuchado, lo que habían visto. Y como ellos mismos dicen, no podemos dejar de dar testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esos 3 años y medio que los apóstoles, los discípulos, vivieron con Jesús por los caminos, ¿no? Por los caminos, por los pueblos, de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, de ciudad en ciudad. Esos 3 años y medio realmente causó una impresión muy fuerte en la vida de los discípulos. Ellos nunca pudieron olvidar lo que vivieron con Jesús. Nunca pudieron olvidar lo que le escucharon, lo que escucharon de él, sus enseñanzas. Nunca pudieron olvidar cuando sanó un leproso, sanó un ciego de nacimiento, ¿no? Eso quedó grabado en ellos. Y hasta su muerte ellos siempre lo recordaban, ¿no? Y por eso lo escribieron. Después de mucho tiempo escribieron los evangelios para que nosotros tengamos ese testimonio. Ahora, en el pasaje que leímos en la apertura, en Lucas capítulo 14, el Señor hace demandas a nosotros, demandas para todos sus discípulos de cualquier época. No solamente estas demandas fueron para los discípulos que en ese tiempo seguían al Señor. Esas demandas son para los discípulos del Señor en todo tiempo, en cualquier siglo, ¿no? Incluso para nosotros ahora. Porque no hay otra forma, hermano, no hay otra forma de ser discípulos de Cristo. No hay otra forma. Los discípulos de Cristo estamos aquí para servir al Señor, para dar nuestra vida al Señor en su causa y hacer que su reino se extienda. No tenemos otro propósito realmente. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, vemos aquí, ¿no?, que los primeros discípulos fueron creciendo poco a poco en su entrega al Señor, la entrega de su vida al Señor. Fueron creciendo poco a poco en su compromiso con el Señor. Se comprometieron poco a poco con el Señor y resultaron después hombres comprometidos 100% con el Señor. Estos fueron hombres que fueron consagrando su vida, ¿no? Fue una consagración gradual de su vida. Fueron aprendiendo, cometían errores también, el Señor les corregía, ¿no? Les exhortaba, ¿no? Y ellos continuaban aprendiendo del Señor. Así que poco a poco fueron consagrando su vida. Y así llegaron a ser discípulos de verdad, seguidores del Señor. No solamente seguidores ocasionales, sino seguidores comprometidos, ¿no? Discípulos comprometidos con nuestro Señor. Grandes multitudes le seguían, ¿no?, pero acompañaban nada más, pero no todos eran discípulos. Mira lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. El Señor dice acá en la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él. Mucha gente. Como ya hemos dicho, cada uno seguramente tenía su propio motivo, ¿no? Su propio motivo. Pero multitudes le seguían, multitudes lo acompañaban, pero no todos eran discípulos en el correcto sentido del término. Un discípulo es uno que deja que el Señor Jesucristo viva en él, ¿no?, transforme su vida. Uno cambia la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de ser. No hay otra forma de ser discípulo de Cristo. Grandes multitudes iban con él, lo acompañaban. Y entonces, volviéndose, les dijo, y aquí están las demandas, ¿no? El Señor exige, demanda un compromiso, una entrega personal, voluntaria, a Él y a su causa. A Él y a su causa. El Señor dice acá
que Él demanda prioridad sobre nuestras relaciones personales y familiares, en el versículo 26. A toda la gente que le seguía, el Señor le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Es imposible ser un discípulo de Cristo, ¿no? Si uno pone primero, antepone, digamos, prioriza sus relaciones familiares o aún personales. Y acá el Señor usa un término sorprendente, ¿no? Dice, aborrece. La palabra aborrecer es una palabra muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Incluso más fuerte que odiar. Una palabra muy fuerte. Sin embargo, el Señor está diciendo acá que el que le sigue, dice, si alguno viene a mí, si alguno me quiere seguir, que está diciendo, ¿no? Y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, sencillamente no puede ser mi discípulo. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué el Señor demanda estas cosas? No solamente porque Él quiere ser primero en nuestra vida, hermanos, sino porque si nosotros como discípulos de Cristo tratamos de agradar a todo el mundo, ¿no? Nunca vamos a servir al Señor, nunca lo vamos a hacer. Esa es la razón, ¿no? Porque aún en una familia donde todos son cristianos, no todos están de acuerdo, no todos. La palabra aborrecer es un término fuerte y algunos dicen que el Señor está usando acá una figura, está usando una figura literaria que se llama la hipérbole, ¿no? De agrandar las cosas, exagerar las cosas, ¿no? Para ver el tremendo contraste de lo que muchas veces nosotros pensamos con lo que Dios piensa, o para hacer un enorme contraste en lo que nosotros estamos dispuestos a dar y lo que Él realmente demanda, ¿no? No está diciendo acá que odiemos a nuestra familia, por supuesto. No quiere decir que este pasaje no lo podemos tomar literalmente. Lo que el Señor está diciendo acá es que nuestro amor a Dios, nuestro amor a Jesucristo, nuestra prioridad con Él debe ser tan grande, ¿no? Y nuestro amor a Él y al Evangelio debe ser tan grande que el amor que tengo a mis padres parezca odio, ¿no? Parezca odio. El amor que tengo a mi familia, a mis hermanos, mis hijos, mis padres, parece como que uno lo aborrece porque ama tanto al Señor. Esa es la idea. Es lo que el Señor está queriendo decir acá, ¿no? Por supuesto que amamos a nuestra familia y siempre lo vamos a amar. Nunca lo vamos a aborrecer. Pero está diciendo acá, el que quiera ser mi discípulo debe amarme de tal manera, debe comprometerse conmigo de tal manera, ¿no? Que los padres o la familia piense, ¿no? Piense que les aborrecemos, por eso ya no hacemos lo que la familia quiere. Y como decimos, la razón es sencilla, ¿no? Un discípulo de Cristo es uno que está dispuesto a moverse en este mundo, a moverse en esta vida. Un discípulo de Cristo es una persona que no debe tener ningún inconveniente para hacer la voluntad del Señor, donde quiera que el Señor lo mande, ¿no? Ese es lo que el Señor nos dice. Hacer la voluntad de Dios, eso es la prioridad para nosotros. Entonces, muchas veces nuestros padres no entienden eso, no entienden. Nuestros hijos no entienden eso, ¿no? Nuestros demás familiares no entienden, no lo pueden entender, porque estamos hablando acá de una relación personal, una experiencia personal con el Señor.
Muchos jóvenes luchan con esto. Por ejemplo, algunos que sienten el llamado de Dios en su corazón, quieren ser pastores, quieren ser misioneros, quieren servir a Dios entregando su vida, ¿no? Porque el Señor toca sus corazones. Y luchan con sus padres, porque el padre dice, no, ¿cómo vas a ser un pastor? ¿No? ¿Cómo vas a ser un misionero? Tú tienes que ser un profesional. O sea, los padres están pensando en la seguridad económica de sus hijos. Es así, ¿no? Y si no son creyentes, peor todavía, ¿no? Los padres piensan así, y es natural que piensen así. Un misionero, ¿qué vas a hacer? Dicen que la palabra misio viene justamente de misionero, ¿no? Estoy misionero, no tengo, ¿no? Justamente. Entonces los padres por esa razón, muchas veces, muchos jóvenes dicen, no aceptan, no quieren seguir a Cristo en ese sentido, ¿no? Les duele, ¿no? O digamos la discusión con la familia es tan fuerte, tan grande, que uno termina cediendo. Dice, bueno, entonces voy a contentar a mis padres. Y en Trujillo, bueno, he visto varios casos de eso, por eso estoy hablando así, porque eso dice la palabra de Dios. Una joven en Trujillo, cuando tenía 16 años, cuando cumplió 16 años, ¿no? Ella sintió en su corazón que debería ser misionera. Eso sintió en su corazón. Cuando ya terminaba la secundaria, Dios puso en su corazón que debe dedicarse al trabajo misionero. Pero tenía una mamá muy dominante. Y la mamá, el papá no tanto, pero no era creyente tampoco el padre, pero la mamá era creyente. Estoy hablando de una familia creyente. Sus hermanos todos eran creyentes. Y la mamá siempre hablaba, ¿no? Que tenía que ser una profesional, todos sus hijos profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, como escuchaba a la mamá hacer esos comentarios siempre, ¿no? Ella nunca le dijo a su madre que quería ser misionera. Entonces, para no pelear con su mamá, ¿no? Bueno, al final ella postuló y estudió contabilidad. Era buena, una excelente alumna, muy buena alumna, excelente. Siempre, todos los años, sacaba los premios de excelencia, ¿no? Y aún en su promoción destacaba sobre todo. Bueno, ella estudió contabilidad. Terminó su bachiller, pero no estaba contenta. Un día, regresando de Chiclayo de una convención, porque ella fue también a la convención, dijo, pastor, yo no sé qué hacer. Yo ya tengo que hacer mi tesis ahora para mi licenciatura, ¿no? Pero la verdad yo no quiero ser contador. ¿Cómo que no quieres? Si has estudiado todo este tiempo. Sí, dice, pero... Y ahí me contó la historia, ¿no? Yo desde que cumplí 16 años, siempre he querido ser misionera, pero nunca dije nada porque mi mamá explota, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues yo no quiero. Y no quería hacer su tesis tampoco. Ya terminó todo ya. Digo, bueno, tú sabes que hay que obedecer al Señor, pues, ¿no? Para entonces ella ya era ya mayor, ya, ¿no? Ya había estudiado todo la universidad, ¿no? Así que ella habló conmigo, me dice, ¿qué opina usted, pastor? Bueno, le digo, tu mamá es creyente de muchos años. Yo cuando llegué a la iglesia encontré a la hermana ahí, es una creyente de muchos años. Le digo, ella debe entender eso. Y es lo que ella enseña también. Ella enseña que hay que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Así que habla con ella, pues, dile. Y si necesitas que yo hable con ella, también yo voy a hablar con ella, no te preocupes, ¿no? Bueno, dice, pero ore por mí porque voy a hablar con mi mamá. Bueno, vamos a estar orando. Habló con su mamá, después me contó, hizo un escándalo. La mamá hizo un escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible tantos años?
hemos gastado tanto dinero y ahora tú no quieres. Bueno, es que una pelea terrible en la casa, ¿no? Pero ella dijo, ya no más, yo no quiero esa profesión. Estudia otra cosa, no quiero estudiar otra cosa. La mamá tuvo que ceder, porque ya ella también era mayor, ya, ¿no? Tuvo que ceder. Así que después que hizo su bachillerato todo, ingresó al seminario. Dijo, ¿quieres estudiar en el seminario? Ingresa al seminario, nosotros te vamos a apoyar, la iglesia te va a apoyar. Y ahí quedó su carrera de contadora, ¿no? 4 años, 5 años ahí, y nunca hizo la tesis. Hoy día es misionera. Es la primera misionera mujer de la Asociación de Iglesias en Trujillo, en La Libertad. Y está haciendo una excelente labor en el trabajo misionero en la provincia de Virú. Así pasa, a veces uno lucha con la familia, ¿no? Pero se opusieron. Otro caso también nos pasó, también un adolescente, jovencito. Él trabajaba para su hermano. El hermano mayor era fabricante de calzado, ¿no? Fabricante de calzado. En Trujillo hay muchos fabricantes de calzado. En nuestra iglesia allá había muchos fabricantes de calzado. Y su hermano, uno de los menores, era un trabajador de este hermano, ¿no? Ya cuando también terminaba la secundaria, todo eso, él comenzó a sentir que Dios lo necesitaba para el ministerio cristiano. Y él dijo, pero ¿qué va a decir mi hermano? Porque su hermano era también así, un tipo dominante, ¿no? Dominante. Y cuando reunía un montón de hermanos, toda la familia, y él ahí mandaba entre todos. Y habló con mi esposa primero, habló con ella, dijo, hermana, yo siento en mi corazón que debo ser pastor. El Señor me llama al pastorado, ¿no? Yo quiero aprender a predicar, a enseñar, a aconsejar, esas cosas. Bueno, tú sabes que acá está el seminario, acá, así que no hay otro lugar, acá es el lugar. Pero en ese tiempo no había programa nocturno, solamente había programa en el día nada más. Así que le dijimos, bueno, si el Señor te está llamando, debes obedecer, pues, ¿no? Pero ¿qué va a decir mi hermano? Seguramente no va a estar de acuerdo, seguramente. Porque él como que planificaba para la familia, ¿no? El hermano mayor, como un patriarca, algo así, ¿no? Y que le dijimos, mira, si el Señor te está llamando, muchas veces ocurre eso, hay que enfrentarse, no hay otra forma, ¿no? Pero su hermano muy bien podía darle trabajo por horas, muy bien. Pero cuando habló con él y le pidió, le dijo, hermano, yo quiero estudiar en el seminario, pero yo no puedo trabajar ahora como estoy trabajando ahora, ¿no? Me gustaría que quiero seguir trabajando contigo, pero porque voy a necesitar para mis estudios. Así que en la mañana tengo que dedicarme al seminario, en la tarde dame trabajo. Su hermano lo despidió. Dijo, no quiso. Creyentes, ¿ah? Estoy hablando de familias creyentes. El padre de ellos ha sido pastor. Y su hermano creyente, todos creyentes. Estamos hablando de familias cristianas, no hay conversos. El hermano lo despidió, ¿no? Dijo, no, pues yo necesito acá un personal permanente y a tiempo completo. Si tú no vas a estar en esa condición, entonces no hay lugar para ti. Habló con mi esposa de nuevo, no hablaba conmigo, con mi esposa hablaba. Bueno, le dijo, mira, si el Señor te está llamando, no te preocupes, el Señor te va a suceder de alguna manera. Así que ve nomás, ¿no? Tuvo que renunciar y comenzó a estudiar en el seminario. La iglesia le apoyó también con una ofrenda, ¿no? Le apoyó para sus estudios. Sus padres lo apoyaban. Mire, el hermano no le quiso apoyar.
hermano mayor. Pero como su papá era pastor también en otro lugar, ¿no? Entonces por ahí le ayudaba, ¿no? Su padre. La iglesia le ayudaba. Y algunos hermanos también le apoyaban. Y él hacía trabajos para solventarse. Así terminó sus estudios en el seminario, apoyándolo de aquí, de allá, de aquí, ¿no? De como sea. Hoy día él es pastor de la iglesia, porque quedó en mi lugar. Cuando yo salí de ahí para ir a Lima, él era pastor de jóvenes de la iglesia. Después de un año la iglesia dijo, ¿para qué vamos a buscar si acá tenemos pastor de jóvenes? Que sea pastor de toda la iglesia. Entonces lo nombramos pastor de toda la iglesia. Y sigue pastoreando la iglesia, haciendo un lindo trabajo. Ahora su hermano es una oveja de él. Interesante, ¿no? Pero bueno, así es la obra, hermano. De eso está hablando el Señor aquí, ¿no? De eso está hablando. Hay que tener al Señor por sobre todo. Y nuestro amor a Él es primero. Y nuestra prioridad es el Señor siempre. Es difícil, claro que es difícil, porque la familia así nomás no acepta. Así nomás no acepta las cosas. Menos si ellos no son creyentes, menos todavía, ¿no? Porque estas cosas que les cuento son cosas que ocurren en la iglesia. Por eso el Señor dice, ¿no? Si me vas a seguir, me tienes que seguir, ¿no? Poniendo, no dice solamente sobre la familia, sino dice, y aún también su propia vida, ¿no? Su propia vida, es decir, yo ahora, por eso Pablo dice, ¿no? Ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivo yo. Desde que me convertí, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí, ¿no? Es decir, de aquí en adelante ya estoy comprometido, mi vida está consagrada al Señor y vivo para Él ahora, ¿no? Haciendo su voluntad. Cualquier cosa que yo tenga que hacer, decisiones que tengo que tomar, debo orar y pedir su voluntad, ¿no? Y cuando el Señor me va mostrando su voluntad, eso es lo que tengo que hacer. Si me llama al ministerio, eso es lo que tengo que hacer. Cuando yo estudiaba en el seminario, estoy hablando en los tiempos de los dinosaurios, ¿no? Del Callao llegó un estudiante. El Señor lo llamó en media carrera, estaba estudiando ingeniería, no sé qué, no, tantas ingenierías que hay. Este hombre, cuando Dios lo llamó, simplemente dejó sus estudios y se vino al seminario. Ya no terminó. Bueno, el Señor es así, ¿no? Pero, como decimos, los discípulos tienen esa característica, ¿no? Aceptan el llamado del Señor y el discipulado es eso, hacer la voluntad de Dios. No a todos el Señor les llama a dejar todo, no a todos, no a todos. El Señor muchas veces usa nuestra vida y nuestra carrera, nuestra profesión, en el lugar donde nos desenvolvemos. No todos son llamados a dejarlo todo, pero sí todos ellos son llamados a estar dispuestos a dejarlo todo si fuera necesario. Si fuera necesario. Y aún su propia vida, dice, ¿no? Su propia vida. En segundo lugar, dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es otra demanda. La demanda de pagar el precio que se tenga que pagar por hacer la voluntad de Dios y ser un discípulo del Señor. El precio a veces es alto, depende, ¿no? No todos tienen que sufrir como mártires, no todos. Dios sabe con quién trata y Dios sabe hasta dónde cada uno resiste las circunstancias, las pruebas, ¿eh? No todos resisten. Por eso no todos son llamados de la misma manera, ¿no? El Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque ser un discípulo de Cristo significa ir contra la corriente de este mundo. Ese es el discipulado.
significa ir en contra de la corriente de este mundo, ¿no? Muchas veces nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida es totalmente diferente a lo que el mundo piensa y a cómo el mundo vive. Y siempre vamos a parecer personas raras ante el mundo, ¿no? Siempre va a ser así. Porque la gente no entiende lo que es seguir a Cristo. Entonces, el Señor está diciendo acá, aún el discípulo antepone a sus metas personales, a sus deseos personales, antepone a su comodidad, ¿no? A su comodidad, a su tranquilidad como persona, antepone a hacer la voluntad de Dios. Ese es un discípulo. No puede ser un discípulo de otra manera, ¿no? Porque ya hemos dicho, ser un discípulo de Cristo no es fácil en este mundo, porque el mundo exige que nos acomodemos a lo que el mundo vive, a como el mundo piensa, ¿no? A como el mundo actúa. Y si no hacemos lo que el mundo dice, ya somos personas raras ya, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Por eso el Señor dice, tiene que estar dispuesto a llevar su cruz. Y la cruz es un símbolo de sufrimiento y de muerte, ¿no? De muerte. Recién uno puede ser un discípulo de Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 33, con una tercera demanda, que nuestro amor al Señor y nuestro compromiso con Él está por encima de las posesiones materiales, de los bienes materiales. Así pues, dice el Señor, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, un discípulo de Cristo, si es necesario, deja todo, renuncia a todo, porque uno no puede ser discípulo de Cristo. Entonces, si está pensando en su casa, en su carro, ¿no? Si está pensando en esas cosas materiales, nunca va a seguir a Cristo, ¿no? Va a decir, ¿y mi casa? ¿Y mi carro? ¿No? ¿Y las cosas que tengo, y las cosas que he comprado, y las cosas que he planificado? Bueno, el Señor dice, si vas a ser mi discípulo, deja todo, renuncia a todo eso. No hay forma de ser discípulo de Cristo, ¿no? Estar dispuesto a renunciar. Por esa razón, cuando uno sirve al Señor, como dice Pablo, ¿no? Uno aprende a contentarse, dice, ¿no? Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé vivir humildemente. Por todo y en todo estoy enseñado, dice Pablo, ¿no? Pablo era una persona muy preparada, ¿no? Ocupaba un lugar importante en la sociedad judía. Era un maestro de la ley. No era cualquier persona el apóstol Pablo. Sin embargo, él dice, por amor a Cristo, he renunciado a todo lo que he logrado. He logrado en la vida muchas cosas, dice él. He logrado muchas cosas. Pero desde que conocí a Cristo, dice, todo eso lo tengo por basura, ¿no? Así dice, lo tengo por basura ahora. O sea, siento que no me sirve, pues, porque si voy a seguir a Cristo, ¿de qué me sirve todo lo que he logrado? Eso es lo que es. Y él dice, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado, dice. Es decir, con el tiempo él ha aprendido, ¿no? Que uno no puede estar fijo en un lugar si está dispuesto a seguir al Señor, porque el Señor nos mueve de un lugar a otro, ¿no? Nos desacomoda. Uno se acomoda bien bonito, ustedes saben que uno se acomoda, ¿no? Se acomoda, se acostumbra a algo, se acostumbra a una rutina y no se mueve, ¿no? Pero cuando el Señor nos pide hacer su voluntad, decimos, y ahora tengo que moverme, tengo que mudarme, uno cambia sus programas, o sea, se desacomoda todo. Un cristiano no puede vivir acomodándose a las cosas. Por eso el Señor dice eso, ¿no? Aún también tu propia vida. Eso es el discipulado, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Pero no piensen que entonces ser discípulo de Cristo
uno vive sufriendo. No es así. No es así. Uno sufre por Cristo y por su obra, sí, pero uno se goza en los resultados, se goza cuando ve la obra de Dios en la vida de las personas. Uno disfruta y se alegra y se goza cuando uno ve que la iglesia va avanzando, va progresando, ¿no? Cuando una persona cambia su vida, cuando una persona abandona su pecado, cuando una persona se convierte, se bautiza, se añade a la obra del Señor, eso da mucho gozo, mucho gozo. Solamente uno que se esfuerza bastante para que esto ocurra es capaz de sentir ese gozo, ¿no? En Cristo no podemos ser indiferentes a lo que ocurre. El Señor nos llama, sufrimos cuando nos llama porque hay que servirle, como decimos, tenemos que abandonar muchas cosas, ¿no? Abandonar muchas cosas que nos gustan hacer. Pero por la obra del Señor uno sacrifica esas cosas, como Él mismo dice, tiene que llevar su cruz y estar dispuesto a llevar su cruz, ¿no? Las recompensas son espirituales mayormente, y la satisfacción en el corazón, ¿no?, de que uno está haciendo la voluntad de Dios. Eso es la recompensa más grande que hay para un discípulo de Cristo. Vamos a orar para terminar. Oremos. Gracias te damos, amado Dios, por este día, por este momento en que podemos, Señor, reflexionar en tu palabra, en lo que significa el discipulado, en lo que significa, Señor, el ser un discípulo de Jesucristo. Gracias por haber llegado a nuestra vida, Señor, y gracias, Padre, porque cuando hemos tenido un encuentro contigo, Señor, nuestra vida ha dado un vuelco completo, Señor, para servirte. Amado Dios, en medio de todas estas circunstancias, nos gozamos y nos alegramos cuando vemos tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos demandas estas cosas y con gozo, Señor, lo dejamos para que tú seas glorificado y para que tu obra, Señor, siga avanzando. Padre Santo, perdónanos si tal vez no somos los discípulos que tú quieres. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprometernos cada día contigo, a consagrar nuestra vida, Señor, cada día mejor para servirte. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén.